Buenos días, vamos a empezar la clase de amparo. Tenemos hora y media de esta clase. Probablemente tomemos nada más una hora y la otra media para organizarnos en cuanto al ejercicio de juicio oral. Y ya posteriormente en esa clase tomamos la hora para realizar la simulación o los guiones que cada uno tiene. Yo considero que sí nos va a dar tiempo en una hora. Mientras tanto, bueno, pues continuamos con la clase de amparo. La anterior sesión estábamos viendo lo que era la personalidad y nos quedamos aquí en la legitimación. Son tres conceptos muy importantes. El primero que vimos fue capacidad, luego personalidad, y ahora pasamos a lo que es la legitimación. Este término o esta figura de la legitimación es muy importante en el juicio de amparo. Tenemos que la legitimación en el derecho común resulta ser la calidad específica que un sujeto de derecho reviste en un proceso determinado y que por su vinculación con el litigio que se ventila, la ley autoriza su intervención procesal. En efecto, como lo indica José Ovalle Favela, José Ovalle Favela es un autor de derecho procesal, tiene un libro de derecho procesal civil, o de teoría del proceso más bien, muy completo, y él nos define esta parte, o nos da esta idea, siguiendo a Couture. Dice: a diferencia de la capacidad de ser parte, que ya vimos, y de la capacidad procesal, que son aptitudes intrínsecas y generales de las personas, la legitimación en la causa es una condición extrínseca del sujeto, pues no depende de las aptitudes propias y generales de la persona, sino de la vinculación de ésta con el litigio sometido a proceso. Por lo mismo, es una condición particular que tiene relación con un proceso determinado. Con base en lo anterior, podemos afirmar que la legitimación ad causam consiste en la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculación específica en el litigio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos habla primero que nada de la capacidad. Ya la vimos, ¿no? Ya vimos qué es la capacidad, y aquí nos marca que esa capacidad, tanto la capacidad general de ser parte como la capacidad procesal, son aptitudes intrínsecas, es decir, que le pertenecen a la persona. Decíamos que un menor de edad no tiene la llamada capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque en su condición de un ser humano, no ha cumplido, de acuerdo a la ley, esa mayoría de edad. Aún no es capaz, el menor de edad no es capaz de comprender un acto jurídico, el alcance de un acto jurídico. Llamemos un recién nacido, un niño de 5, de 12 años, de 15 años, no tiene aún la comprensión o el conocimiento bastante para comprender los alcances de un acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, una compraventa no podría ir ante un notario y de forma individual o él solo no podría llevar a cabo un acto, sino que necesita de los representantes. Pero esto es por una cuestión intrínseca, una cuestión que le pertenece o que es natural, ¿no? Incluso a su desarrollo tanto físico como psicológico.
Y aquí nos habla, posteriormente nos dice que la legitimación es una condición extrínseca del sujeto, no depende de aptitudes propias y generales de la persona, sino de la vinculación de ésta con el litigio sometido a proceso. Eso implica que la legitimación no tiene que ver con temas de la persona, ¿no? De la edad, no tiene que ver con la capacidad de comprender un acto jurídico, sino que implica únicamente una condición externa de la persona. Por ejemplo, a un incapaz se le puede demandar por medio de sus representantes, ¿no? Si ese incapaz probablemente cuando tenía la capacidad de comprender un acto, celebró un acto jurídico, pues desde luego es posible demandarlo, ¿no? A través de un representante. Puede ser que la incapacidad se adquiera posterior, ¿no? A tener una capacidad. Puede ser una persona que sufrió algún accidente, tuvo algún problema en la cabeza, en la mente, y eso deteriora su capacidad, ¿no? Para comprender los actos. O alguna persona que ¿qué podría ser? Quedó a lo mejor con alguna parálisis, eso trae como consecuencia que sea probablemente incapaz. Pero entonces, la legitimación no depende de lo que la persona es, no depende si la persona ya es mayor, si es menor de edad, como la capacidad. La legitimación únicamente tiene que ver con una condición particular que tiene relación con un proceso determinado. Por ejemplo, la legitimación tiene que ver con la persona que es deudora, ¿no? Si yo debo un dinero, entonces voy a estar legitimado para comparecer a juicio como demandado, porque me están demandando por deber un dinero. Si yo soy arrendador o arrendatario, ya sea que sea yo el dueño o el que renta la propiedad, tengo legitimación para acudir a un juicio si me demandan la desocupación, si me demandan el otorgamiento de contrato, o si demando como dueño el pago de rentas. Es decir, la legitimación es una condición específica para acudir a un proceso. Y al igual va a suceder lo mismo en el juicio de amparo. Si se me ha vulnerado un derecho humano, voy a estar legitimado para acudir a reclamar en la vía de amparo la restitución, ¿no? En mis derechos humanos. Pero eso no depende de que sea yo capaz o no. A un menor, si se le está vulnerando un derecho humano, es incapaz, ¿no? Pero tiene legitimación para acudir al juicio de amparo a través de un representante legal. ¿Sí está clara esta parte? El menor puede ser que no tenga capacidad para ejercitar sus derechos, pero si se le está vulnerando algún derecho humano, por ejemplo, derecho humano a la salud, el menor tiene legitimación para acudir al juicio de amparo a través de un representante. El representante, desde luego, que va a tener que hacer uso de él porque no es capaz de acudir por sí solo a un juicio. Pero eso no implica que no esté legitimado. Tiene legitimación porque al vulnerarle derechos tiene relación, ¿no? Con un proceso determinado. En ese caso sería el juicio de amparo. Es como nos dice aquí esta última parte. Con base en lo anterior podemos afirmar que la legitimación ad causam consiste en la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado por su vinculación específica con el litigio. La ley autoriza a un menor
que acuda al juicio por medio de un representante, eso lo prevé la ley. De lo anterior se desprende la existencia, acá tenemos dos tipos de legitimación. La legitimación ad processum, o sea, en el proceso, y la relativa ad causam. La legitimación ad processum o legitimación procesal puede ser observada desde dos ángulos. El de la legitimación activa, que se concreta con la facultad que un sujeto tiene en la ley de ocurrir ante el órgano de la jurisdicción con la pretensión de que se inicie un proceso. Por ejemplo, el actor en un juicio, así se le llama, actor, ¿no? El actor es el que va a iniciar un juicio contra otra persona. Si a mí alguien me debe dinero, yo puedo ir y demandar, ya sea en la vía civil o en la vía mercantil, si es que hay un pagaré o un título de crédito, puedo demandar el pago de esa cantidad. Entonces, tengo legitimación procesal. ¿Por qué? Porque soy el sujeto que a través de la ley acudo, como dice aquí, ocurrir, acudo ante un órgano jurisdiccional con una pretensión. ¿Cuál es esa pretensión? Iniciar un proceso para que se me pague ese dinero. Esa es la legitimación procesal activa. Yo activo que un juez o una autoridad inicie, ¿no?, un proceso a través del cual yo pretendo algo. En el juicio de amparo, la legitimación procesal le corresponde ¿a quién? ¿Quién es el que va a iniciar un juicio de amparo? De acuerdo a las partes que ya hemos visto. ¿Quién tendría legitimación procesal activa? Claudia. El quejoso. Exactamente. El quejoso es el que va a iniciar la acción de amparo, por lo tanto tiene legitimación activa. Y luego la pasiva, misma que se comprende en la potestad que le otorga la ley a un sujeto a ocurrir ante el órgano jurisdiccional con su calidad de parte en defensa de su derecho que se controvierte. Un poco, digamos, aquí rebuscado la definición o lo que implica la legitimación pasiva, pero al contrario de la activa, pues es o correspondería a la parte demandada en un procedimiento. Comprende la potestad que le otorga la ley a un sujeto, es decir, la ley también reconoce que un sujeto puede acudir a un órgano jurisdiccional en su calidad de parte en defensa de su derecho que se controvierte. El demandado, aun cuando es demandado, la ley lo reconoce y la ley dice que tiene derecho a acudir a defenderse. En el caso que ponía yo, el que debe dinero, o más bien al que le deben dinero, a través de la legitimación activa, acude ante una autoridad para que se le pague. Y la persona que está siendo demandada en ese proceso puede acudir también a contestar, ¿no? A contestar esa demanda. Puede ser que le diga a la autoridad, yo ya le pagué, tengo recibos, lo voy a justificar. Pero él tiene una legitimación pasiva. El demandado tiene legitimación pasiva. Él se va a mantener, como su nombre lo indica, pasivamente hasta que el otro, el actor, no demande o no diga algo ante la autoridad. Él es pasivo. Él únicamente va a ir contestando, se va a ir defendiendo de lo que el actor o el que tiene la legitimación activa promueva, ¿no?, o diga ante la autoridad. Entonces, la legitimación activa le corresponde al actor en un juicio. En el caso del amparo sería al quejoso. Y la legitimación pasiva le corresponde al demandado.
En el caso del amparo, pues la legitimación pasiva podríamos decir que le correspondería al tercero interesado o incluso a la autoridad responsable. Ellos se mantienen pasivos hasta que el quejoso indique, ¿no?, cuáles son las violaciones, hasta que la autoridad de amparo les requiera que contesten determinadas cosas. Ellos se mantienen pasivos, pero esa legitimación les permite actuar como partes en el procedimiento, en el proceso. Sí está clara esta parte de la legitimación y la división de proceso, legitimación en el proceso, activa y pasiva, ¿sí? ¿Dudas los que están conectados? Entonces, esa es la legitimación procesal. Ahora, la legitimación ad causam, recuerden que hay dos, la legitimación procesal, que se nos está dividiendo en activa y en pasiva, y la legitimación ad causam, o legitimación en la causa. No solo se constriñe a la facultad de acudir a un proceso, sino que atiende sobre el fondo de la controversia, es decir, a quién de las partes le asiste el derecho cuestionado. En ese sentido, le podemos señalar desde dos enfoques también. Legitimación ad causam o en la causa activa, que resulta de la identidad del actor con el titular del derecho consagrado en la ley y cuestionado en el proceso. Entonces, la activa, nuevamente, le corresponde al actor en un juicio, pero esa legitimación ad causam implica que ese actor en el juicio sea el titular del derecho que se va a disputar. Ponía el ejemplo de la persona que va a reclamar un dinero, demanda ante la autoridad. ¿Ya tiene una legitimación en el proceso activa? Sí. Pero habría que ver si tiene una legitimación ad causam. Habría que ver si efectivamente esta persona, al iniciar el proceso, es la persona que verdaderamente es titular de ese derecho. Es decir, que efectivamente le deben. Puede ser que haya una confusión, ¿no?, en la persona, una confusión de derechos incluso, pero implica, la legitimación ad causam implica que entre el actor o la persona que inicia el procedimiento haya una relación con el derecho que se va a cuestionar. ¿Sí está clara esta parte o no? Es decir, yo puedo ir ante una autoridad a reclamar un dinero, ¿no?, que se me debe. Puede ser que muestre yo un pagaré y puede ser que en ese pagaré efectivamente yo aparezca como acreedor. Es decir, que con ese documento justifique que se me debe el dinero. Pero puede ser que yo vaya a reclamar ese dinero a nombre de alguien más. Yo no soy el titular, pero voy en representación de alguien más, ¿sí? Puede ser de algún menor. Si retomamos lo que venimos hablando, voy a reclamar un dinero que se le debe a un menor de edad. Y resulta que cuando yo reclamo ese dinero, pues no ofrezco algún documento que acredite que yo represento a ese menor. Como por ejemplo el acta de nacimiento, ¿no?, de lo que hablábamos anteriormente. Y al no presentar eso, primero, no voy a tener personalidad, como ya lo vimos, para representar al menor. No tengo personalidad, pero tampoco voy a tener legitimación
ad causam o legitimación en la causa activa. No hay legitimación en la causa activa. ¿Por qué? Porque yo no estoy justificando ser el titular de ese derecho, de ese pago, sino que es un menor y tampoco estoy acreditando que yo represente a ese menor. Entonces, la legitimación ad causam activa implica que la persona que acude a la autoridad sea el titular de un derecho y que lo justifique. En el juicio de amparo, puede ser que yo vaya al juicio de amparo porque estimo que se me vulnera algún derecho. Promuevo mi juicio de amparo y por ese solo hecho de promover el juicio de amparo ya tengo legitimación procesal, ya soy quejoso. Pero falta que la autoridad analice si efectivamente yo soy titular de ese derecho o si estoy justificando ser titular de un derecho. Es decir, si tengo la legitimación en la causa. Supongamos que me amparo porque me detienen un vehículo, la autoridad me detiene un vehículo. Yo considero que se me están violando mis derechos. Acudo al juicio de amparo, soy ya quejoso, ya presenté mi demanda y por ese solo hecho ya tengo legitimación en el proceso, como lo vimos, legitimación activa. Yo ya accioné el juicio de amparo. Pero si no agrego la factura del vehículo que me acredita como propietario del coche, el juez de amparo va a decir, no tienes legitimación en la causa. No eres titular de un derecho o no me estás acreditando ser titular del derecho de propiedad sobre ese vehículo. En consecuencia, al no haber legitimación en la causa, pues eso va a traer consecuencias, ¿no? En la resolución o en el juicio de amparo. Entonces, la legitimación ad causam tiene o debe tener relación con el derecho que voy a reclamar. Debo ser titular de ese derecho, consagrado en la ley, como dice aquí, y cuestionado en el proceso. En un juicio de arrendamiento, si yo quiero sacar al que está ocupando una propiedad porque no me paga la renta, yo tengo que acudir ante la autoridad y justificarle que yo soy el propietario o que yo le renté a esa persona. ¿Cómo se lo justifico? Con un contrato. Si yo no agrego el contrato, probablemente la autoridad me va a decir, tú no tienes legitimación en la causa porque no me estás justificando el derecho que tienes sobre ese inmueble. ¿Sí? ¿Sí está claro? Legitimación en la causa. Y aparte de la legitimación en la causa activa, tenemos la legitimación en la causa pasiva, que consiste en la identidad del demandado y el obligado por el derecho del actor que fue controvertido en el proceso. Es decir, nuevamente es el demandado, pero ese demandado no solo basta con que ya se le haya demandado, sino que ese demandado debe tener un vínculo con el actor, es decir, una obligación. Si yo demando a una persona que digo que me debe, porque luego así pasa en los casos reales, llega la gente y dice, a mí fulano de tal me debe. Ah, bueno, lo podemos demandar, ¿no? Para reclamarle el pago. Pero ¿cómo se llama? No, pues Juan Gutiérrez, y no me sé el otro apellido. Creo que es, no sé, Sandoval, ¿no? Entonces, si alguien promueve con ese tipo de datos inexactos o datos que no tenemos la certeza de si el segundo apellido es, en este caso, puede llevar como consecuencia en que en determinado momento demandemos a una persona que no es.
y esa persona va a tener que contestar o acudir al juicio, el demandado, y va a decir, bueno, pues es que yo ni conozco a esta persona, yo no le debo dinero, y nos puede llevar, o puede llevar al actor, al demandado, perdón, a que no acredite una legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque él no es la persona. Ya tiene una legitimación en la causa pasiva, sí, porque fue demandado. Pero si no es la persona a la que estamos demandando, ¿qué va a suceder? Para la autoridad no va a existir una legitimación en la causa pasiva, únicamente una legitimación en el proceso pasiva, ¿no? Pero no en la causa. En la causa no, porque no está perfectamente establecida la identidad del demandado y en consecuencia no tiene una obligación con el actor. Él puede acreditar que nunca firmó, ¿no?, el documento. Entonces, legitimación ad causam también se divide en pasiva, en activa y en pasiva. Ahora, aquí hay un criterio, es una jurisprudencia de la Suprema Corte, segunda sala. Nos dice que es la legitimación procesal activa. Concepto, dice, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio. Eso está muy claro. A través de la legitimación procesal activa, una persona acude al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad processum, como ya lo vimos, legitimación ad processum, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam, que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad processum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Ese es otro punto muy importante. La legitimación ad processum es un requisito para que proceda el juicio. Es decir, yo estimo que se me vulneró un derecho, debo ir ante la autoridad para iniciar un juicio. Eso es un requisito indispensable. Si yo no voy ante la autoridad, no va a haber un juicio que llevar a cabo, no va a proceder ese proceso. Yo debo accionar, ¿no?, a la autoridad. Legitimación en el proceso. Pero el hecho de que yo inicie un juicio no quiere decir que yo sea el titular de ese derecho, o no quiere decir que yo ya tenga razón en lo que voy a pedir. Para eso está la legitimación ad causam. Si yo en el proceso demuestro que sí era titular de ese derecho, eso va a llevar o va a traer como consecuencia que se pronuncie una sentencia favorable. Si yo no demuestro que era titular de ese derecho, la autoridad va a iniciar el juicio, sí, va a llevar a cabo todo el proceso, sí, pero al final la autoridad va a decir, no puedo dictar una sentencia favorable porque no me acreditaste tener la titularidad de ese derecho. ¿Sí? ¿Sí está claro ya esta parte, esta diferencia? ¿Dudas? Los que están conectados, Alex, Candy, Esmeralda.
Olivia, Jessica, Marjorie. Ah, no, Jessica está por acá. Sí está claro. De acuerdo, entonces, si hay alguna duda, es necesario releer esta jurisprudencia. Creo que es muy clara, nos da la diferencia entre la legitimación procesal y la legitimación en la causa. Ahora, esta legitimación en el amparo da origen a un concepto que es el concepto del interés legítimo y el interés jurídico. Es decir, dentro de la legitimación está inmerso este concepto, interés legítimo e interés jurídico. ¿Qué es esto? Bueno, acá hay otra jurisprudencia donde la Suprema Corte nos da las diferencias entre el interés legítimo y el interés jurídico. Nos dice el texto, el citado precepto, es decir, el 107 fracción primera de la Constitución, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Es uno de los principios que ya vimos. Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente. Aquí encontramos, ¿no?, el término de legitimación del promovente, con lo que atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Es decir, la persona que promueve el juicio de amparo debe tener legitimación, una legitimación, como ya vimos. Y esa legitimación de esta persona puede traer como consecuencia que tenga interés legítimo o interés jurídico. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten: inciso A, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y B, que el acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Como yo les decía, en el caso de que una autoridad detenga mi vehículo sin algún fundamento o sin alguna razón, eso me da legitimación para acudir al amparo, primer punto. Y aparte de esa legitimación, yo tendría, como dueño del coche, un interés jurídico para acudir también al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque existe un derecho subjetivo que se dice vulnerado, que es la propiedad que yo tengo sobre ese vehículo, y B, que el acto de una autoridad me afecta ese derecho, por lo que deriva un agravio, ¿no?, un agravio correspondiente. Entonces, en ese ejemplo, tendría yo legitimación y tendría yo interés legítimo para promover el juicio de amparo.
legitimación e interés jurídico. Luego, por su parte, para probar el interés legítimo, que ya es muy diferente al jurídico, deberá acreditarse que elementos del interés legítimo. Inciso A, que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Inciso B, el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Y C, el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Es decir, estos incisos que vimos deben de cumplirse plenamente. Si hay uno que no se cumpla, no va a ser procedente el juicio de amparo por falta de interés legítimo o por falta de interés jurídico. Ahora, el interés legítimo tiene tres elementos, ¿no? Dice que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Ejemplo de interés legítimo: el derecho a un servicio público. La ciudadanía o un grupo de personas de alguna colonia, o la ciudadanía en general, que es un conjunto de personas, tienen derecho al servicio público de pavimentación de calles, ¿no? De suministro al agua, suministro a la luz. Entonces, ahí existen normas, existe una norma constitucional en la que se tutela un interés en beneficio de la colectividad. El derecho a los servicios públicos, si no mal recuerdo, está en el 115 constitucional. Ahí nos dice órdenes de gobierno tales, ¿no? Al municipio le corresponde velar por o proporcionar los servicios públicos, ¿no? Servicio público de seguridad, servicio público de pavimentación de calles. Ahí vienen una serie de servicios que debe proporcionar el municipio. Entonces, al encontrarse ya en la Constitución, hay una norma constitucional que está tutelando en beneficio de una colectividad determinada el proporcionar servicios públicos. Primer punto. Segundo, el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Es decir, que el acto de una autoridad violente ese derecho al servicio público. Si la autoridad, si la presidenta municipal, presidente municipal o el ayuntamiento no me proporciona el acceso al agua o no me pavimenta una calle que yo ya le hice saber que está en mal estado, se cumple esta parte, ¿no? Hay un acto reclamado a esa autoridad que transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que una calle no se pavimente es un derecho humano, ¿no? Que tenemos todos a que se proporcione ese servicio público, de acuerdo a la Constitución, la pavimentación de calles. Y si no se pavimenta por parte de la autoridad, si ya se le hizo saber que es necesario que se pavimente, ya sea porque los vehículos se dañan, ya sea porque
la gente no puede caminar adecuadamente, ¿no? Si es que hay incluso piedras o lodo en esa vía, eso viola un derecho, pero no solo viola el derecho de una persona. Puede ser que yo diga, me viola un derecho porque yo vivo en esa zona, yo ocupo esa vía para transitar y me viola un derecho, el derecho humano a acceder a ese servicio público. Pero también, aparte de vulnerar ese derecho de forma individual, también lo vulnera de forma colectiva. ¿Por qué? Porque a todos los que están en esa zona, indudablemente les afecta, ¿no? Esa situación, la no pavimentación de esa calle. Entonces, a esto se refiere esta parte cuando nos dice el acto reclamado a esa autoridad transgrede ese interés, ya sea de forma individual o colectiva. Y finalmente, punto C, el promovente debe pertenecer a esa colectividad. Yo, de forma individual, puedo promover el juicio de amparo, o también lo puedo promover en conjunto con otros vecinos. Puede ser de las dos formas. Yo lo puedo realizar de forma individual o bien de forma colectiva, pero el promovente debe pertenecer a esa colectividad. Si yo le digo al juez de amparo, esta calle no está pavimentada y se me está vulnerando mi derecho humano a un servicio público, que es el servicio público de pavimentación de calles. Yo le tengo que acreditar al juez de amparo mi interés legítimo. ¿Cómo le acreditaría yo mi interés legítimo al juez de amparo si yo le digo que en tal colonia no está pavimentada esta calle y a mí me afecta? ¿Cómo le acredito al juez de amparo esa situación? Para establecer... ¿Comprobante de domicilio o algo así? Ok. Para establecer la relación que yo tengo entre el derecho humano vulnerado y la zona, ¿no? en la que vivo o el área a la que pertenezco con esa colectividad. Efectivamente, un comprobante domiciliario sería una forma de acreditar el interés legítimo para que el juez de amparo vea dónde vivo yo, cuál es en este caso, mi dirección, y que efectivamente esa calle corresponde, ¿no? a esa colonia, a esa dirección. Otra de las pruebas que en un juicio de amparo de ese tipo podemos ofrecer es una inspección ocular, una inspección judicial, para efecto de que la autoridad se constituya en ese lugar y constate que esa calle es un acceso al domicilio en el que yo digo que vivo, constate que esa calle efectivamente no está pavimentada, que carece de banquetas o que carece de un debido reencarpetamiento, así se le llama. Entonces hay varias pruebas que van a llevar a que demuestre yo el interés legítimo. Comprobante de domicilio, ¿qué más podría ser? Un pago de derechos de predial, también lo puede ser, ahí viene la dirección, ¿no? La ubicación. Entonces, con estos documentos demuestro que hay un interés legítimo, es decir, que pertenezco a esa colectividad, que yo vivo en esa zona, que también hay otra gente que habita ese lugar y que por lo tanto hay una afectación a ese derecho humano de proporcionar ese servicio público. ¿Sí está claro? Esta parte, interés legítimo, tiene que ver con colectividad, con una colectividad. Y el interés jurídico tiene que ver con una persona determinada, para que a través de este tipo de legitimación de interés
de interés más bien legítimo o jurídico, se promueva el juicio de amparo. Y estos dos conceptos, recuerden, interés legítimo e interés jurídico, son parte de la legitimación del promovente. ¿Alguna duda? Pregunta. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Jessica dice ninguna, no preguntas. Nos vamos a quedar ahí. Ya la próxima clase vamos a hablar de lo que es la competencia, las competencias de estos órganos, la Corte, los tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito, qué es lo que hace cada uno de acuerdo a esta competencia la vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pero ya lo estaremos viendo la próxima clase para posteriormente empezar a ver ya como tal lo que es el juicio de amparo, tanto directo como indirecto. Pues aquí nos vamos a quedar y ocuparemos nos quedaría media hora para ver si hay alguna duda sobre lo del ejercicio que vamos a realizar en la siguiente clase. Les voy a ir preguntando a uno por uno si hay dudas. Aquí primero tengo a Marjorie. ¿Tienes alguna duda, Marjorie, con lo del guión, el papel que te tocó para lo de la simulación? No, profe, creo que no. Bueno, en, en el guión que nos mandó, en la pregunta 12, ¿se tiene que volver a leer los derechos o no? Vamos a ver. Déjenme abro el formato que les envié. Bueno, lo voy a proyectar acá. Bueno, ahí está, ahí lo estoy proyectando, es lo que les envié. Esta es una estructura que les mandé, yo la hice de forma breve, lo más concreta posible para que se pudieran guiar. Puede ser que esta la tomen para ir desarrollando o puede ser que, se hayan cambiado, ¿no? Las palabras pueden ser diferentes, no siempre va a ser así. Pero en la 12, a ver, veamos el punto 12. Sí es el 12, ¿verdad, Marjorie? Aquí en donde dice juez, este órgano jurisdiccional Sí. tiene por nombrado. La pregunta es si se tienen que volver a leer los derechos. Sí, bueno, en el que yo tengo, bueno, si quieres se lo mando y ya para que usted vea si lo que puse está bien o no. ¿Ok? O si quieres, de una vez, leerlo o comentarlo, como tú gustes, para que yo entienda a qué te refieres con leer esos derechos.
si me lo mandas, bueno, me dices si lo mandas por correo o por qué medio, mientras no sé quién más tenga dudas, a ver. Candy, ¿alguna duda? Candy Venegas. Sí, bueno, Sí, pues duda no, solo que sí tengo como esta pregunta más o menos, si puedo anexar de que la detención fue improcedente, porque no le dijeron pues a el motivo de su detención. ok. Y Sí, o sea, sí se puede argumentar esa parte. Bueno, te escucho, no sé qué más, qué otra cosa. sí, también eso, y que si me puedo sustentar en el artículo 16 constitucional, en el que nadie puede ser molestado en su persona y sus documentos, sus papeles, Ok, porque bueno, al parecer sí se le detuvo de manera arbitraria. ok, sí, claro. La argumentación siempre, en este caso a la defensa, pues le va a corresponder. La defensa en realidad puede argumentar lo que quiera, pero pues desde luego entendemos que esa argumentación tiene que ir dirigida a destruir la participación, o no participación, sino el argumento del Ministerio Público sobre la detención. Y obviamente darle elementos al juez para que en determinado momento el juez decrete a favor de la defensa que la detención fue ilegal. Pero sí, está bien, ya cuando te toque dar el argumento, bueno, le correspondería al juez resolver, ¿no? Sobre qué determinación va a tomar y sobre qué argumentación se va a inclinar, si sobre la del Ministerio Público o sobre la de la defensa. Perfecto, esa era la única duda que tenía. Ok. Este, Esmeralda, ¿alguna duda? Creo que no, ok. Jessica Velázquez. Solamente tenía dudas si los defensores quedarían como defensores públicos o un abogado particular para ponerlo en el guión. Y nada más quería decirle que yo, no, la verdad no chequé la guía que usted mandó, apenas la estoy checando, pero yo Ok, hice mi guión, pues, acorde a ok, la audiencia, traté de adecuarlo a lo que estamos sí, checando en el libro de casos. perfecto. En tu caso, te tocó juez, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, está bien. Este, bueno, ahorita al último les comento otras cosas. Olivia, ¿alguna duda? Olivia, si nos escuchas. Bueno, regreso con ella a ver si
A ver si nos escucha ahorita. Wendy. Hasta el momento no, profe. Ok. Bueno, ya me llegó Marjorie aquí lo que me preguntabas. Estoy entendiendo que si se deben leer los derechos constitucionales. No. A ver. Comentamos un poco Ajá, sí. O sea, yo igual tenía entendido que no, pero como que me quedó entre duda y de sí, ¿no? Entonces pues mejor le pregunto. Ok, a ver, explicamos un poco este formato. Les puse aquí estructura para audiencia de control de la detención. Primero, el administrador de sala apertura la audiencia. Eso, bueno, yo lo haría ahorita en el ejercicio, aperturamos la audiencia, después entendemos que el juez va a ingresar a la sala y toma el uso de la voz el juez para decir más o menos esto. Bueno, ya recibe a los que están en la sala, les dice tomen asiento, los asistentes toman asiento y el juez dice, siendo el día tal, del mes tal, del año tal, a las tales horas, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia inicial de control de la detención con fundamento en el artículo tal, ¿no? Dentro de la carpeta judicial indicada por el auxiliar de sala. Esos datos ya el administrador de sala los dice previamente. Luego pregunta el juez. Puede ser que lo pregunte, puede ser que no. O sea, hay muchísimas audiencias. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? Eso puede ser que el juez lo pregunte, porque previamente puede saber que el caso pudiera tener que ver con algo ya mediático, ¿no? Un caso muy sonado, por ejemplo, el caso de, no sé, que se haya llevado el caso de Lidia Cacho cuando detuvieron a Mario Marín, ese tipo de cosas, el juez previamente, pues desde luego que lo sabe y puede hacer este tipo de preguntas. En el caso de quienes van a ser jueces, puede ser que no lo pregunten, ¿no? Esto solo fue como una pauta y si gustan lo pueden seguir. Entonces pregunta eso y el auxiliar de sala en ese caso vuelve a tener participación porque dice, no señor juez, no se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Ok. Luego, esto es como un subtítulo que yo les puse. Después de esta intervención del auxiliar de sala, del juez, viene la parte en la que se deben individualizar las partes, la individualización de las partes. Nos dice aquí, una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Se inicia con el Ministerio Público, víctima u ofendido de estar presentes, su asesor jurídico de estar presente, defensor e imputado. Es decir, esto es como una instrucción, esto no, en el guión no se va a decir, no se va a leer. ¿Qué implica la individualización de las partes? Bueno, que el juez va a preguntar por parte del Ministerio Público quién comparece, Ministerio Público contesta, licenciado tal, con cédula profesional número tal, domicilio tal, da sus datos. Esa es una forma. Y les puse aquí, el Ministerio Público también puede manifestar al juez únicamente lo siguiente. Es decir, en vez de esto, de dar sus datos, el Ministerio Público solo puede decir, licenciado tal, su nombre, con datos de registro ya proporcionados al administrador de sala. Ok. Luego el juez vuelve a preguntar, por parte de la defensa, ¿quién comparece? Ya le da el uso de la voz al defensor, licenciado tal, con datos de registro ya proporcionados al administrador de sala. Esa es la forma en la que tanto defensor como Ministerio Público se individualizan, se identifican.
Hay jueces que permiten esto, los datos, escuchar los datos. Hay jueces, he visto videos donde hay jueces que dicen, incluso se tornan un poco, o sea, a modo de regaño, ¿no? Le dicen al Ministerio Público o al abogado, no le estoy preguntando la cédula. De ahí que ha surgido un poco esta parte para agilizar la audiencia. No damos datos, únicamente decimos nombre, licenciado fulano, con datos de registro que ya le di a la administradora de sala. Ella ya tiene mi cédula, ya tiene mi teléfono, ya tiene mi correo. Si el juez los quiere saber, le puede pedir al administrador de sala los datos y tiene acceso a ellos, ¿no? Luego el juez se dirige al imputado y le pregunta su nombre. A ver, nombre, señor tal o señora tal, de conformidad con la fracción octava del inciso B del artículo 20, tiene usted derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual puede elegir libremente. Si usted no quiere o no puede nombrar un abogado, este órgano jurisdiccional le designará un defensor público. Aquí lo que me preguntaba Jessica, si son públicos o privados, no importa, como ustedes se quieran considerar los que son defensores. Pero aquí el juez dice, le pregunto si designa usted como defensor al abogado que lo acompaña. Ya el imputado va a decir, sí, lo designo, y el juez nuevamente le dice, una vez escuchada la voluntad del imputado para designarlo como su defensor, le pregunto si acepta y protesta el cargo. Esto se lo pregunta al defensor. Defensor, sí, su señoría, acepto y protesto el cargo, punto. Nuevamente el juez, este órgano jurisdiccional tiene por nombrado como defensor a licenciado tal para todos los efectos legales a que haya lugar. Aquí, a ver, vamos a ver. Aquí en el 8, no lo puedo editar, es que es PDF. Aquí en el 8 puede ser que alguien, bueno, sobre todo los jueces, le pregunten también los datos. Quizá eso me faltó, yo no lo puse. Los datos al imputado, que es importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Si desea que sus datos sean publicados o sean privados, nada más. Y ya después se dirige para preguntarle si desea que el abogado que tiene a su lado, que lo acompaña, sea su defensor. ¿Correcto? Luego viene como subtítulo, aquí les puse, la parte en la que el juez va a verificar los derechos constitucionales del detenido. Juez pregunta que una vez identificados los asistentes en esta audiencia, le pregunto al imputado, señor de nombre tal, si le han informado con anterioridad sus derechos constitucionales y legales. Ya el imputado tendrá que responder 1 o 2. En caso afirmativo, sí, señor juez, me han informado mis derechos constitucionales y legales. En caso negativo, no, señor juez, no me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Si lo que el imputado dice es que no le han informado sus derechos, entonces el juez tendrá que proceder a comunicárselos. Ya sabemos que es conforme al 20 constitucional. ¿Correcto? Entonces ahí está verificación de derechos, que también lo vimos en la clase. Se encarga el juez de preguntar para ver si se lo hicieron saber desde la detención, que es policía o en su caso el Ministerio Público. Luego, debate y calificación de la detención. Viene esa parte. El juez va a decir, en este momento concedo el uso de la voz al Ministerio Público. Ministerio Público,
ya viene a realizar su argumento, toda vez que el motivo de esta etapa de la audiencia es únicamente argumentar y controvertir las circunstancias de la detención, el Ministerio Público deberá limitarse a indicar en forma breve y puntual las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se haya configurado la detención. Es decir, esto que está acá no es el guión, es una instrucción. Es lo que el Ministerio Público tiene que hacer. En forma breve y puntual, debe narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se haya configurado la detención por flagrancia. Aquí les puse observar de preferencia el 146, que es el que nos habla de la flagrancia, para sustentar un tipo de detención y señalar los datos de prueba con los que sustenta su exposición, finalizando con la solicitud al órgano jurisdiccional de calificar de legal la detención. ¿Ok? Luego, juez, una vez que el Ministerio Público ya terminó de argumentar o de realizar su argumento sobre la detención, el juez va a decir, tiene el uso de la voz el imputado o su defensor. Y ya el defensor va a tomar la voz, hace uso de la voz, manifestándose sobre la detención que argumentó el Ministerio Público. Se debe argumentar a favor del defendido, haciendo ver al juez que la detención no está pegada a la ley. Juez, posteriormente, va a cerrar el debate y va a decir, este órgano jurisdiccional procede a resolver en relación con la solicitud del Ministerio Público de calificar de legal la detención del imputado. Y vienen dos supuestos. En caso de que el juez califique de legal la detención, pues aquí les puse esta parte donde el juez puede decir, ¿no? Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional advierte que los motivos de la detención expuestos por el Ministerio Público se encuentran justificados en razón de los hechos narrados siguientes. Empieza a decir el juez, ¿no? Los hechos de la detención. Lo anterior se desprende de los datos de prueba ofrecidos en audiencia, siendo de relevancia para la decisión tomada por este órgano jurisdiccional los siguientes. Ahí el juez procede a valorar los datos de prueba que se ofrecieron para justificar la detención y ya dirá, los anteriores hechos y datos de prueba hacen llegar a la conclusión de este órgano jurisdiccional que en el presente caso, en la detención del señor tal o de la señora tal, se actualiza la hipótesis de flagrancia, urgencia, en este caso solo puede ser flagrancia, prevista en los numerales 16 constitucional y 146 fracción. Ahí va a depender de lo que el Ministerio Público haya argumentado, ¿no? De la fracción que haya tratado de acreditar del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, este órgano jurisdiccional pudo constatar mediante el registro número tal, presentado en audiencia por el Ministerio Público, que la detención del señor o señora tal se efectuó a las tales horas del día tal, a cargo de tales elementos de la policía, y que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público a las tales horas del día tal, lo cual consta en el registro número tal del Ministerio Público. Por lo anterior, y toda vez que esta audiencia se declaró abierta a las tales horas del día tal, este órgano jurisdiccional concluye que la detención del señor tal se ajustó al plazo constitucional de 48 horas previsto en el artículo 16 constitucional. Por los motivos expuestos y con fundamento en el artículo 16 y 308 del referido código, este órgano jurisdiccional ratifica la detención del imputado señor tal. Ese sería una forma de guión, ¿no? del juez en caso de calificar de legal la detención, o aquí hay otra en caso de que no califique de legal la detención. Y finalmente el juez, esto se puede hacer o ya no, pero normalmente lo que el juez va a preguntar es nuevamente, ¿Ministerio Público tiene alguna otra solicitud que realizar? Y el Ministerio Público puede decir, sí, con fundamento en el artículo de tal del Código Nacional, solicito se me expidan copias del audio y video de la presente audiencia. O bien, si se decretó como no legal la detención,
el Ministerio Público en esa audiencia puede decir, sí, su señoría, solicito permiso para formular en este acto imputación o formular en esta audiencia la imputación. Es decir, a pesar de que la detención se declara ilegal y el imputado ya se puede ir o lo puede uno dejar en libertad, el Ministerio Público puede aprovechar ese momento para formular la imputación, es decir, comunicarle al imputado qué es lo que hizo, por qué se le está investigando, y que el imputado se vaya en libertad con el conocimiento de la imputación. Ya no se va a quedar, ya el juez ya decretó que se puede ir, pero ese momento lo puede ocupar el Ministerio Público para formular la imputación únicamente. Hasta ahí se queda, ¿no? La audiencia. En la práctica, esto ha sido un poco cuestionado porque hay abogados que dicen, bueno, si el juez en ese momento declara de ilegal la detención, el imputado se puede levantar y se puede salir de la audiencia porque el juez ya lo dejó en libertad, ya declaró que la detención fue ilegal. Hay jueces que en esa audiencia le dicen al imputado, señor fulano, señor Jorge, el Ministerio Público desea formular la imputación, pero toda vez que este órgano jurisdiccional ya determinó que usted queda en libertad, es decisión de usted si se quiere quedar en este momento a escuchar esa imputación o decide retirarse. Le pregunto a usted, ¿quiere quedarse en esta audiencia a escuchar la imputación que le va a hacer el Ministerio Público o desea retirarse para que posteriormente se le cite a una audiencia en donde el Ministerio Público le va a formular esta imputación? Consúltelo con su defensa y me responde, ¿no? O me da su respuesta. Entonces, le va a corresponder en ese momento al imputado decidir esa situación. Lo va a consultar con la defensa. La defensa puede decir que le diga, puede ser que le diga, ya estás en libertad, te puede decir el Ministerio Público que haga lo correspondiente, ¿no? O puede ser que la defensa le diga, escucha la imputación para que en base a ello empecemos a trabajar la defensa de una vez, ¿no? Pero son, vaya, estilos también, ¿no? Que los jueces tienen. Hay jueces que no hacen esto. Va dependiendo de cada juez. Ninguna audiencia es igual. Los argumentos son diferentes. La forma de conducirse tanto del juez como del Ministerio Público y Defensa también van siendo diferentes. ¿Dudas sobre esto que les comenté? No, profe. Ok. ¿Dudas sobre el libro del caso 1 tampoco? ¿Dudas por acá, Claudia, Jessica, no? Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos en unos minutos. Antes de comenzar en la sesión que viene, de igual forma, si hay dudas, me preguntan, y si no, pues ya iniciaríamos. En el grupo están los papeles que se asignaron. Ya cuando comencemos la sesión, vemos quién iniciaría. También para ver quiénes iban a estar conectados, y no sé si hay alguien que no, para reubicar entonces no sé, reformar los equipos como se fueron asignando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, nos vemos en unos minutos en la otra sesión.